Buenas tardes, mi nombre es Luis Enrique Mayor Delgado, soy alumno de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Este trabajo es para la materia de simuladores ambientales en la unidad 3, actividad 2, elementos de impacto ambiental en simuladores, con el profesor Tizoc Fernando Huerta. Bueno, en esta actividad revisaremos el funcionamiento de un simulador, el cual está basado en el modelo Streeter-Phelps para determinar el oxígeno disuelto en un río, así como el tiempo crítico, el cual es el tiempo en el que el proceso de reaeración y la demanda química están en un balance. Y bueno, estas son unas gráficas las cuales muestran el comportamiento de la resolución del modelo, el cual, bueno, olvidé mencionarlo, es un modelo de dos ecuaciones diferenciales, el cual, una vez resueltas estas, se pueden tener estas curvas. Y bueno, estas curvas se llaman curvas Sag o de oxígeno disuelto, y consta de 4 partes. La zona donde el oxígeno disuelto está en altas cantidades de saturación. Luego se tiene una zona de degradación, que es cuando se empieza a vertir el contaminante hasta llegar al punto crítico. Después de este punto crítico se tiene una zona de descomposición. A partir de este momento, la aireación es mayor a la demanda de oxígeno y hasta subir a la zona de recuperación. Bueno, el simulador que vamos a utilizar requiere de ciertos datos, los cuales tenemos que incluir en él para hacerlo trabajar y que nos otorgue nuestra curva Sag. Y bueno, el primer caso es una planta tratadora de aguas que solo dispone de pretratamiento y descarga su efluente en un río pequeño. Y estas son las siguientes características. Tenemos flujo, oxígeno disuelto, temperatura, demanda bioquímica de oxígeno, área de la sección transversal, velocidad de consumo de oxígeno a 20 grados y velocidad de reoxigenación a 20 grados igual. Y bueno, ahora sí, aquí este es el simulador que nos presentan y aquí tenemos todas las variables que tenemos que cambiar. Como ven, por cada variable que cambiemos, el comportamiento de la demanda del oxígeno disuelto y la distancia de afectación irán variando conforme variemos los datos. Y a su vez, esta curva Sag irá modelando el comportamiento y la zona de degradación, la zona de degradación, la zona de descomposición y la de recuperación. Hay que notar que aquí ya se tiene un valor debajo del oxígeno de saturación. Pudiera ser la demanda inicial con la que se tienen los datos. Para trabajar el simulador tenemos que variar los datos de 5 a 5.878, de punto 5 a punto 436, y podemos ver que cuando doy enter, la curva Sag va modificándose. 7.5 de oxígeno disuelto, ya bien, ahí se muestra otro movimiento. 7.5, 2, 13 y ya. Estos son todos los cambios que hay que hacerle a esto. Y bueno, una vez hechos estos, ya tenemos nuestra curva del primer caso. Y como podemos ver, estos son los valores que necesitamos obtener. La distancia al punto crítico son 28 kilómetros. 28 kilómetros 500 aproximadamente. La demanda de
oxígeno de 3.12 miligramos por litro y el oxígeno disuelto en el punto crítico, es decir, el mínimo nivel de oxígeno en el río es de 5.87 miligramos entre litro. El tiempo, está en días, .68, y nosotros aquí en nuestra gráfica, en nuestra tabulación, tenemos .67, que son 16 horas. Entonces, .68 días serán un poco más de 16 horas. Y aquí coincide y cuando sea el punto crítico, la distancia del punto crítico son los 28 kilómetros. Aquí, estos momentos son los momentos más bajos. Más bien, el punto 68 será el momento más bajo y de ahí partirán. Entonces, podemos ir a nuestra gráfica SAG y podemos insertar una línea que nos muestre dónde está ese punto. Entonces vamos a las que son las más allá de las 16 horas. Entonces el punto crítico será como una línea acá de aquí. Este será nuestro punto crítico. Y ya a partir de este punto, el nivel de oxígeno disuelto siempre será menor al nivel de aireación. Pensando en que podemos hacer un par de curvas más, mostrando primero cómo sería la curva algo parecido a esto. Y la de oxígeno, la de reaeración, algo similar a esto. Y esos serían como para ver cuáles son los 4 puntos. Bueno, el punto limpio ya no nos interesa el de degradación, el punto de descomposición y el de recuperación, que son los 3 que podemos ver en esta gráfica. Ahora, para continuar vamos al segundo caso, el cual dice que un complejo turístico en la ribera de un río dispone de una planta de tratamiento de aguas residuales y su descarga en un efluente con un arroyo cercano, y estas son las características. Bueno, el flujo es el mismo de nuestro simulador. La descarga residual sí es menos. Y al momento de dar enter, vean cómo cambió la curva, lo cual no demuestra muchos cambios en el oxígeno. El oxígeno disuelto es 8. Bueno, es 8 y 1. La temperatura sí varía. La demanda bioquímica de oxígeno también varía.
varía la mitad de como teníamos las condiciones iniciales de nuestro simulador. Punto 2.30. Tampoco hay un valor muy alto de la reoxigenación. Y ahora, bueno, teniendo introduciendo estos datos. Aquí me faltó 5, sí, está bien, todo bien. Introduciendo estos datos, ahora vamos a nuestra curva SAG. No, primero checamos nuestros datos, que dice que la distancia del punto crítico será 100 kilómetros después de la descarga. La demanda de oxígeno es 2.15 miligramos por litro y el oxígeno disuelto en el punto crítico es 6.83. El tiempo crítico en días se alcanza en 2.90 días. $2.90, es decir, casi 70 horas. Un valor cercano a las 70 horas. Entonces vamos a nuestra gráfica. Y esta parece que solo nos va a mostrar la parte de la degradación. Y justo donde vamos a tener que hacer nuestro punto crítico. Y aquí es como terminar, sería este caso. Punto crítico en las casi 70 horas. No podemos ver cuánto es la zona de descomposición y la de recuperación. Ahora, para el simulador 3 tenemos una corriente de 15. Los datos, el oxígeno disuelto es 7. Y vemos cómo continúa modificándose constantemente. 1. Temperaturas 15, 26. 15, 26. El consumo de oxígeno y la reoxigenación 2.1. Y aquí ya vemos que el tiempo crítico es 0.41 días, es decir, en menos de medio día, algo similar a las casi 9 horas. Entonces vamos a nuestra gráfica SAG. Y casi las 9 horas las podemos marcar aquí claramente las 9 horas. Y esto de las 9 horas ocurrirá a 38 kilómetros. Y bueno, aquí es como podemos ver cómo aplica este simulador, con el cual podemos obtener muchos valores los valores adecuados, y podemos ver cómo trabajan estos simuladores.